Gloria a Dios. ¿Qué tal si entonces me puede acompañar y sentado a 2 Corintios capítulo 12? Hoy estaremos en los versículos 11 al 21. 2 Corintios 12, 11 al 21. Lo leemos. Comenzamos y que el Señor nos asista mientras indagamos y vemos lo que el Señor tiene que enseñarnos hoy. Amén. ¿Lo tienen? Bien, comenzando en el versículo 11 de 2 Corintios capítulo 12. Dice Pablo, recuérdese que viene trayendo él, ¿verdad? Me basta en la gracia del Señor y ahora dice, me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pues en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes. Perdónenme en este agravio. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes, y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para con sus hijos. Y yo con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, seré amado menos, pero en todo caso yo no les fui carga. No obstante, siendo astuto, los sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de ustedes por medio de alguien de que les he enviado? A Tito le rogué que fuera y con él envié a otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Padre amado, esta es tu palabra, que sea bendita, que Señor, tú nos transformas a través de ella y veamos, Señor, cómo debemos de vivir de acuerdo a ella. En Cristo Jesús. Amén. En una ocasión entrevistaron a la cantante Whitney Houston y le hicieron la siguiente pregunta. ¿Qué tienes que decirle a aquellos que te comparan con Mariah Carey? Y lo primero que hizo Whitney fue tomar una pausa, pensar por 3 segundos, porque no fue mucho, y dijo, Mariah Carey tiene una tremenda voz. No necesitan compararla conmigo. Mis hermanos, ¿cuánto mal se hace con el juego de la comparación? La competitividad dentro de una iglesia destruye, divide y denigra. Y como hemos visto del inicio de esta carta, a Pablo lo han criticado, lo han comparado con aquellos supuestos denominados eminentes apóstoles. Imagínense, con la palabra eminente es porque se sienten superior. La competitividad tiene un lugar oportuno, sobre todo cuando vemos los deportes. En ese contexto, la competencia te hace entrenar, te hace querer superar al otro equipo, pero al final del día no tiene que ver nada con denigrar a ese equipo ni a esas personas. Pues amados, en la iglesia de Cristo no hay lugar para la competencia. Los dones y los talentos que Dios nos ha dado a cada uno ha sido con el fin de servirnos unos a otros. No para decir quién es mejor que el otro. No podemos nosotros medirnos de esa manera. Eso es totalmente antibíblico. Pero esto es lo que está enfrentando Pablo en la iglesia en Corinto. La comparación, la crítica,
De hecho, cuestionaron su integridad. Con todo y eso, él no se quitó. Él no dejó de escribir. Él no dejó de intentar de ir a visitarlos. Él siguió adelante, a pesar de los desafíos ministeriales. Y ese es el tema que vamos a estar tocando en esta mañana, los desafíos ministeriales. Sin embargo, la semana pasada vimos que el pastor Félix expuso 2 Corintios 12, 1 al 10, donde Pablo habló de él mismo en la tercera persona. Y vimos la revelación que Dios le había dado, por eso se refiere a esa persona en la tercera persona, mostrándole a los corintios que él tenía de qué jactarse. Él tenía de qué jactarse por estas visiones que Dios le había dado, que no era para expresarse a otras personas. Pero a pesar de él poder jactarse, él decidió no hacerlo. Porque él entendía que Dios era más exaltado en medio de su debilidad. Y a la misma vez para que la gente no tuviese un concepto más alto de él. Porque esto no se trataba de Pablo, se trata de Cristo. Véase todo esto entonces en contraste con lo que está haciendo la iglesia cuando lo comparan y cuestionan su apostolado con estos otros eminentes apóstoles. Y de esto es lo que se trata ahora, lo que vamos a ver, esta comparación que está haciendo. Estos desafíos ministeriales que Pablo se encuentra, pero decide perseverar y seguir hacia adelante. Veamos entonces los primeros versículos 11 al 12. Vamos a ver ahí una iglesia que reconoce a su pastor, o en este caso una iglesia que reconoce a su apóstol. Cuando llegamos al versículo 11, al parecer Pablo ve la necesidad de tener que entrar un poco en el razonamiento de los corintios para que ellos puedan entender el argumento que les quiere traer. Por esta razón es que él dice que a causa de ellos y de la manera que lo han tratado, él ha tenido que acudir a la necedad. Como dice él, me he vuelto insensato. O sea, un insensato es una persona necia. Y él dice, déjenme por unos momentos ser necio para ver si en esta necedad ustedes entienden lo que yo les quiero explicar. Ahora bien, entendemos bien que la iglesia ha estado comparando a Pablo con los falsos apóstoles. Mire cómo dice el texto. Pues yo debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los demás eminentes apóstoles. El apóstol está diciendo que él no se siente inferior por el hecho de ser comparado. Él no se defiende simplemente para que vean lo mucho que él ha hecho o para ver las obras que Pablo ha hecho. Sin embargo, él se pone a la altura de la iglesia en continuar con este argumento y contestar a sus críticos para que puedan ver la autenticidad del amor y el cuidado que realmente él tiene por la iglesia. Por eso él dice, debí ser elogiado por ustedes por la vida que yo me he entregado para su beneficio. De hecho, y aunque es cierto que él dice que ha sido insensato, él está muy claro que su vida y ministerio no lo hacen superior, como tampoco lo hacen inferior. Por eso es que él dice al final de ese versículo, aunque nada soy. Él está trayendo un balance a su argumento, a pesar de que vemos que él saca un poco de ese resumen para entrar en ese argumento necio. Que en otras palabras, él está diciendo a la iglesia, ustedes me están comparando, me están haciendo inferior, pero yo no soy inferior. Pablo dice, mi apostolado fue con señales, con milagros y con toda perseverancia. Sin embargo, a pesar de que él perseveró y hizo milagros, eso tampoco lo hace superior a ellos. Podemos ver el balance que él está haciendo. Por eso es que yo creo que él es muy sobrio en sus argumentos. Él sabe cómo hablar de él mismo de una manera razonable y bíblica que no le hace sentir menos, como tampoco le hace sentirse como más. Porque aunque Dios lo usaba con gran poder para hacer milagros, todo lo hizo en perseverancia. Y esto es interesante, porque un hombre que hace milagros, como hemos visto en los Hechos,
Un hombre que sufre al hecho que dice que tengo un aguijón, le pedí a Dios 3 veces y me dijo que no me lo iba a quitar. Es como que Dios le pone las circunstancias perfectas para que su ego no se infle, para que tampoco él se sienta como lo más vil y lo más menospreciado. Aquí lo que vemos es que Pablo realmente tiene un entendimiento sobrio de quién es él, sin la exaltación o sin denigrarse a él mismo. Yo creo que esto podemos llamarle un justo juicio de quién es él. Mis hermanos, uno de los desafíos que tenemos los pastores de esta iglesia y de cualquier iglesia, de cualquier rebaño, es cuando nos comparan con otros ministros. ¿Por qué el pastor no es así? Y es de esta otra manera. ¿Por qué el pastor no hace esto y hace lo otro? ¿Por qué predica de cierta forma y por qué no predica de otra forma? La crítica viene en el paquete del ministerio pastoral. Y lo que no ayuda mucho en esta época son los medios sociales. Porque todos, de alguna manera u otra, quieren un pastor célebre, quieren un pastor celebridad, un pastor reconocido, un pastor con influencia y prestigio, ¿verdad? Si es que eso pudiera traer alguna. Sin embargo, el ministerio de Pablo es dirigido por su debilidad. Gloria a Dios por eso. Le doy gracias al Señor por eso. Cuando un miembro compara a su pastor con otro, lo que hace es quejándose con el pastor que Dios le dio. Porque Dios es el que da los dones. Dios es el que da los talentos. Nosotros como pastores de esta iglesia reconocemos nuestras limitaciones. Nosotros no somos pastores famosos de YouTube, ni pretendemos ni aspiramos a eso. Nuestra única aspiración es serle fiel a Dios. La pregunta es, mi querido hermano y hermana que estás aquí, si eso es suficiente para ti. Aquí podemos ver en la iglesia que había muchos tratando, parece que deshacerse de Pablo, y no lo lograron. Porque él perseveró en medio de los desafíos que habían en la iglesia. Por lo tanto, uno de los desafíos que tenemos los pastores es ser comparados y ser criticados. Por amado hermano, amadas hermanas, Dios quiere que si tus pastores te predican el evangelio, si te llaman a la santidad, si te muestran a Cristo y te retan a vivir como la palabra, que tú puedas reconocerlos a ellos como tus pastores. Además, yo creo que el carácter de Pablo debe ser imitado por todos nosotros, no importando si es pastor o no. A que tengamos un buen juicio de nosotros mismos. Porque podemos hacer grandes cosas para Dios y eso no nos da a nosotros licencia para autoexaltarnos. Pero a la misma vez podemos pasar por los sufrimientos más gravosos y no debemos de vernos como menos. Porque nuestra jactancia está en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, dice Pablo, es que entonces somos fuertes. Amén. Veamos entonces el segundo punto que tengo, que es de los versículos 13 al 19. Aquí podemos ver el trato y la actitud que debe tener no solamente el apóstol, pero cada pastor con su rebaño, con su iglesia. Después de ver que la iglesia debía reconocerlo y haberlo elogiado como su apóstol, ¿verdad? A Pablo, ahora vemos el trato y la actitud que él tiene. Comenzando en el versículo 13, él les hace una pregunta que revela que él no trató de manera diferente a los corintios. De hecho, lo único diferente, dice él, fue que no le fue una carga a la iglesia. A lo que entonces él como que contesta de una manera sarcástica, perdónenme en este agravio. O sea, no le fui carga, perdónenme entonces por no agravarlos. Amado, es evidente que Pablo ha mantenido un testimonio delante de ellos y que él está determinado a continuar hacia el frente. Porque el versículo 14 nos muestra que en la tercera ocasión que él iba a ir a visitarlos, no sería diferente a las otras primeras 2 ocasiones.
ya que Él dice que Él no busca lo que les pertenece a ellos. Él no busca pertenencias de ellos. Él los busca a ellos mismos. En otras palabras, lo que el apóstol quiere no es lucrarse o beneficiarse de ellos. Al contrario, lo que busca es, mediante su propia vida, es gastarse por ellos, darse por completo a ellos. Por esta razón podemos ver que entonces él usa una analogía para describir que es como el padre que se gasta por los hijos, no los hijos que se gastan por los padres. En esto vemos la comparación que él está viéndose como un padre hacia ellos. ¿Verdad? Y esto no está hablando de la doctrina de la paternidad que está corriendo por ahí. Eso no se trata de eso. Eso es otra cosa muy distinta. Él se está comparando como si él fuera un padre con esta iglesia. Porque él está interesado en sus almas, dice él. Como dice el versículo 15. Dios lo ha hecho responsable del cuidado de las almas de la iglesia. Contrario a los eminentes apóstoles, que lo que buscan es lucrarse. Recuérdense lo que Pablo dijo en el capítulo 2, versículo 17. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino con sinceridad, como parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Por esta razón él continúa diciendo, si yo los amo más, ¿seré entonces amado yo menos? Si yo me he dado por ustedes. Pero ¿qué pasa? Ellos se dejaron impresionar. Se dejaron impresionar por las apariencias exteriores. Es posible que Pablo era un pelado, quién sabe. Pablo era un hombre sufrido. Quizá era un hombre que no aparentaba mucho. Yo me siento muy halagado con Pablo porque la gente se quedaba dormida en sus sermones, pues en el mío también. Me siento muy bien que me comparen con Pablo. Parece que el hombre no aparentaba mucho. Su integridad también fue cuestionada. Porque al parecer entonces la segunda parte de ese versículo 16 apunta a que habían personas que pensaban que Pablo era astuto y como él era astuto, que entonces todo su ministerio era para engañarles. Y esto posiblemente apunta al hecho que algunos creían que Pablo se estaba quedando con el dinero de la recolecta que era designada para los macedonios. Posiblemente es lo que se cree que era el entendimiento. Pero esto es un argumento totalmente falso. Y lo voy a decir por qué. Porque en el versículo 17 y 18 Pablo utiliza a Tito como ejemplo de integridad. Ya que la iglesia vio el ejemplo y vio la vida de Tito, en lo cual ellos mismos habían dicho que habían sido ministrados, habían sido beneficiados por la vida de Tito cuando fue a donde ellos. Lo que entonces lleva a Pablo a preguntar, ¿en qué he sacado ventaja yo? Es decir, ¿saqué ventaja por medio de Tito, quien fue el que recogió esa ofrenda? Él vino donde ustedes. Ustedes conocen a este hombre. Además que no solamente vemos en el texto que Pablo envió a Tito, dice que envió al otro hermano también juntamente con él. Entonces Tito no fue solo, fue con dos personas que ministraron a la iglesia. Sí, fueron a recolectar la ofrenda, pero fueron a ser ministrados por estos hombres que fueron a la iglesia. Y entonces es como si Pablo estuviese diciendo, si ustedes tuvieron un buen trato con él, ¿qué hacen pensar que yo sea diferente a ellos? El mismo espíritu que moraba en Tito moraba en Pablo. Todo lo hacían por amor a las almas, no para la ventaja personal. No era para lucrarse, sino como dice el versículo 19, todo ha sido para su edificación. Es como si Pablo les dijera lo siguiente, ¿verdad? Hipotéticamente, porque no estas son sus palabras, pero para poder entenderlo en arroyo habichuela, es como si estuviese diciendo, todo lo que yo he escrito sobre mí y mi testimonio no fue tanto para defenderme de ustedes, sino más bien para que entiendan que es para su beneficio y su crecimiento espiritual. Amados, debemos de entender lo siguiente. El mensaje de Pablo estaba atado a su carácter.
Pero de igual manera, el mensaje de los eminentes apóstoles estaba atado a su carácter. Esto era una situación de vida o muerte. Hablando de la verdad versus la mentira, la salvación versus la condenación. El que Pablo no dijera nada, se quedara callado, no le escribiera a ellos, era básicamente condenar a esa gente a un falso evangelio. Así es lo importante de lo que Pablo está haciendo con esta iglesia. Entonces esto no se trataba de Pablo. No se trataba que él quería sacar su currículo para que viera, wow, qué tremendo yo soy. Sino de intentar de hacerles ver su error para que lo acepten como su apóstol y que vean su actitud de amor y cuidado con ellos. Amada iglesia, en medio de la crítica, en medio de la comparación, el ministerio continúa. Los pastores debemos seguir pastoreando, debemos seguir predicando, debemos seguir apuntando a las verdades de la Escritura, aun cuando seamos nosotros los pastores comparados con otros. Y en medio de cualquier situación, los pastores debemos tener la actitud de no serle carga a la iglesia, de no sacar ventaja de ustedes y amarla, porque es nuestra responsabilidad atender sus almas. Yo sé que anteriormente aquí se han hecho estudios del rol pastoral, pero cuando la Biblia lo sigue trayendo, yo creo que es importante para que ustedes sigan viendo cómo deben de lucir pastores dentro de la congregación. Ahora bien, déjeme hacer una aclaración. Cuando Pablo habla de serle de carga, no significa que la iglesia no tiene una responsabilidad con sus pastores. Porque Pablo dice claramente en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. El hecho de lo que Pablo está hablando aquí con ser carga a la iglesia es el hecho de no aprovecharse de la congregación. No sacar más de lo que debe o simplemente ver el ministerio como un medio de ganancia. Eso no es lo que está, es eso exactamente lo que está enseñando Pablo. Y al contrario, podemos ver que no fue de carga, sino que se dio a sí mismo. Dice, gastaré de lo mío. Y no solamente está hablando en términos monetarios, porque Pablo trabajaba. Pablo edificaba carpas. Y sí, iglesias le daban ofrendas, pero él tenía que trabajar. Él dice, no solamente gastaré de lo mío, pero me gastaré yo mismo. Mis energías, mis fuerzas, mi vida por el bien de ustedes, está diciendo. Amados, es desafiante amar a una iglesia en medio de una situación así, déjame decirle. Sin embargo, Pablo nos enseña que cuidar las almas vale la pena. Gastarse por el pueblo de Dios vale la pena, pero tiene un costo. Póngase usted en una situación similar donde lo critican y lo comparan con los demás. ¿Cómo usted se siente? No se siente muy bien, ¿no? Pues nosotros tampoco nos sentimos bien. Lo que pasa es que no podemos dejar que eso nos destruya. La vida continúa. Hay almas que atender. Hay sermones que preparar. Sin embargo, podemos ver que Pablo estaba seguro de sí mismo. Nosotros tenemos que estar seguros en Cristo a pesar de la crítica y la comparación. Podemos ver aquí que Pablo no se sintió inferior porque en su debilidad Cristo era glorificado. Amados, nosotros sus pastores tenemos que vivir así como Pablo para el agrado de Dios. Porque si hacemos esto para el agrado de los hombres, tuviésemos que estar haciendo totalmente otra cosa. Entonces, iglesia, sus pastores harán lo posible para amarles, pero ustedes también hagan lo posible por amarnos. Como dijo Pablo en la iglesia, abran sus corazones de par en par, porque nosotros estamos aquí para amarles. Amén. Amén. Mi último punto, versículos 20 al 21.
donde vemos el sufrimiento del pastor ante una iglesia que no se arrepiente. Luego podemos ver, ahora continuando ya al final de nuestra porción, vemos el propósito por la cual Pablo ha sido enfático sobre su apostolado y sobre su cuidado con ellos. Porque él sabe que si no tiene la atención de la iglesia, si no tiene el reconocimiento de la iglesia como que él es su apóstol, lo más probable es que se encuentre con una iglesia llena de pecado. Déjeme explicarle esto. En el versículo 20 podemos ver que Pablo dice que cuando llegue a Corinto, dice, por causa de la influencia de estos falsos apóstoles, que la iglesia no sea lo que él espera que sea. Es decir, una iglesia santa. Pero de igual manera, que cuando Pablo llegue tampoco sea lo que ellos quieren. Porque la iglesia ve a Pablo como un hombre poco impresionante. Entonces, los sufrimientos de Pablo no solamente son por la proclamación del evangelio, como vimos en el primer capítulo de 2 Corintios, donde dice que ellos flaquearon al punto de perder la esperanza porque pensaban que iban a morir. Los sufrimientos de Pablo no solamente son por predicar el evangelio, sino que también vemos los sufrimientos de un pastor cuando hay una iglesia que no vive en santidad, cuando hay una iglesia que vive en pecado. Mire cómo lo dice el comentarista Jason Mayer. Él dice lo siguiente, creo que lo tenemos por ahí arriba. Él dice, él espera encontrar los frutos del arrepentimiento y la verdadera santidad cuando los visite, pero su temor real es comprobar que su confianza en ellos ha sido desacertada. Le tiene miedo al descubrimiento desagradable y humillante de que han caído en la misma situación que él trató en 1 Corintios. Amados, Pablo dice claramente que una iglesia que no lo escucha, una iglesia que ha decidido creer en un falso evangelio, es una iglesia propensa a vivir en pecado. Recuerde el contexto de Corinto. Era una ciudad que había creído que podían tener todo tipo de liberalidad y gratificación sexual sin consecuencias. Porque ellos decían, no, en última instancia lo que peca es el cuerpo, el alma está libre. Recuérdense que esa era la mentalidad de ellos. Y él tenía miedo que eso volviera a suceder y volvieran a vivir vidas desenfrenadas en la carne. Sin embargo, Pablo ama a la iglesia. No abandona a la iglesia. Quiere ver una iglesia santa porque él sabe que han creído en el mensaje correcto, que no solamente salva, pero en ese mensaje que también santifica. De la misma manera, amados, yo diría que todo temor de un pastor, igual que el apóstol, es ver a una iglesia que no ame la santidad. No solamente no ame la santidad, sino que no ame a su Salvador, que fue santo por nosotros. Una iglesia que ame más sus pecados que lo que ama a su Salvador. Una iglesia que quiera vivir en mentira en lugar de la verdad. Este también es un gran desafío para nosotros, sus pastores. Si la iglesia es llamada santa, es porque debemos de vivir en santidad. Eso no significa que pecaremos más. Nosotros no predicamos perfección total, pero sí predicamos piedad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo se la voy a explicar. Que la perfección total dice que puedes alcanzar la total santidad este lado de la eternidad. Por otro lado, vivir en piedad significa que aunque no seas perfecto, tu prioridad es vivir para Cristo y que no vives para tus placeres carnales. Eso es una gran distinción. Ahora bien, yo quiero seguir hablando un poco más de la santidad y quiero simplemente traer esta aclaración de Kevin DeYoung, porque hay dos aspectos importantes a la santidad. Y vamos a ver cuáles son estos aspectos. Él dice, es importante recordar los aspectos posicionales y progresivos. Está diciendo, hay un aspecto de una posición y otro aspecto que es progresivo, ¿ves? Por otro lado, de la santidad de la iglesia. Por un lado, dice, la iglesia ya es santa. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo. Somos una raza escogida, un sacerdocio real y la posesión especial de Dios.
Antes no éramos un pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. A pesar de los muchos errores y pecados de la iglesia, ella sigue siendo un templo santo en el Señor, siendo edificada juntos para ser una morada de Dios por el Espíritu. Ese es nuestro aspecto posicional, esa es nuestra posición en santidad por Cristo. Ahora vamos a la otra. Al mismo tiempo, la iglesia que es santa está llamada a ser santa. Debemos abstenernos de los deseos de la carne, mantener una conducta honorable y vivir de tal manera que cuando Cristo regrese quede evidente que las críticas a la iglesia eran erróneas. No solamente somos declarados santos, sino que vivimos y perseguimos la santidad. Debemos de vivir de esta manera. Entonces, cuando eso no ocurre, sufrimos, porque nosotros queremos ver a una iglesia que viva en santidad. Otra vez, no se trata de perfección, pero buscar esa perfección hasta el día final de Jesucristo. Iglesia, como han podido ver, son muchos los desafíos que los pastores tenemos en el ministerio. Y con esos desafíos, como ven aquí, también viene sufrimiento. Sin embargo, esto no nos destruye porque sabemos para quién nosotros lo hacemos. En el ministerio, los pastores podemos experimentar unos pocos de los sufrimientos que experimentó Pablo. Pero más que nada, Pablo, a quien estaba imitando, era a Cristo. Porque aún Pablo, que sufrió mucho por el evangelio, él no murió por nuestros pecados. Por esta razón, amada iglesia, en esta tarde ya, aunque los pastores de esta congregación somos insuficientes, te apuntamos al que es suficiente. Aunque somos imperfectos, te apuntamos al que es perfecto. Aunque tenemos limitaciones, te apuntamos al que venció la muerte. Aunque nos cansamos, te apuntamos al que no se cansa ni se fatiga y no duerme. Aunque nosotros podemos pecar contra ustedes, te apuntamos al que es impecable, pero se hizo pecado por ti y por mí. Dios nos puso a cargo de un rebaño que no es nuestro. El rebaño pertenece a Cristo el Señor. Nosotros, sus pastores, solo somos mayordomos. Lo que decimos y hacemos es con la intención a que tú ames a tu Salvador, que murió por ti y te dio la vida eterna. Por tanto, vale la pena vivir para Él, querido hermano y hermana, porque se entregó por tu vida. También vale la pena para nosotros, los pastores, cuidar de su rebaño, porque es un privilegio a pesar de las pruebas, a pesar del dolor y la angustia que esto pueda causar. Porque Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4, que cuando el príncipe de los pastores aparezca, nosotros recibiremos la corona inmarcesible de gloria. Amados, nuestra corona es Cristo. Y aunque yo le amo y el pastor Félix le ama a cada uno de ustedes, amamos más a nuestro Salvador. Y le cuidamos porque le amamos a Él más. Porque ese es el lugar que debemos estar cada uno. Amar a Dios sobre todas las cosas y después a nuestro prójimo. Que sea en el orden correcto. Exactamente, alguien lo dijo por ahí. Orden correcto. Vale la pena cuidar la iglesia del Señor aún con sus desafíos. Por otro lado, querido amigo que nos acompaña, si no conoces a Jesús y este mensaje te parece un poco extraño o diferente o esperabas algo diferente, pues le doy gracias al Señor que estás aquí entre nosotros. Porque aún nosotros, ni los pastores ni esta iglesia, somos lo que debemos de ser. Todos somos insuficientes. Todos somos pecadores. Todos tenemos errores.
Pero ¿sabes qué? La iglesia está aquí en esta tierra para que tanto yo como el pastor y esta iglesia te podamos llamar al arrepentimiento. Y aún en nuestras flaquezas poder modelar a Cristo en nuestras vidas. Porque Él murió y se entregó por ti. Por tanto, arrepiéntete de tu pecado. Ven a la fe para que experimentes la salvación que únicamente Él te puede dar. Finalmente, iglesia, hay muchos desafíos, pero recordemos que solo imitamos a aquel que es santo, perfecto y justo. Solo Cristo es nuestro buen pastor. Amén. Oremos al Señor. Padre, tú eres el pastor de pastores y todos debemos estar sometidos a tu señorío. Y Padre, nos ha enseñado un pasaje que puede ser un poco complicado de traer, difícil, pero es tu palabra. Y es lo que nos enseña, Padre, a los desastres que se hacen dentro de una congregación. Pero también nos enseña, Señor, que ninguno somos perfectos. Y que si nos arrepentimos hay perdón. Padre, y que podamos, Señor, reconocer los líderes que tú nos das, Señor. Que aunque imperfectos, intentamos vivir para ti cada día. Y cuando cometemos pecado, que nosotros también nos podamos arrepentir con nuestros hermanos. Porque ninguno estamos libres de pecado. Solamente tú. Por eso es que somos insuficientes. Pero a la misma vez, Señor, entendemos que cada uno somos pecadores con nuestros retos, con nuestros pecados, y vamos a fallar. Y que cada uno, Señor, nos podamos comprender los unos a los otros, pero que a la misma vez cada uno de nosotros nos podamos llamar al arrepentimiento cuando vemos a nuestros hermanos fallando. Quizás pecando contra nosotros o pecando contra otros. Para que podamos experimentar tu evangelio en cada fase de nuestras vidas, Señor. Que los desafíos son muchos, Señor, en este lado de la eternidad. Pero, Señor, esperamos la corona inmarcesible de gloria. Esperamos un día donde seremos, Señor, totalmente renovados, así como tú lo eres, Señor, en perfección. Mientras tanto, ayúdanos a amarte de tal forma, Señor, que repudiemos el pecado y que podamos amarte más. Para que podamos ser modelos, Señor, de tu evangelio en nuestras vidas. Padre, gracias por enviar a tu Hijo por cada uno de nosotros. Porque tú, siendo el buen pastor, enviaste a tu Hijo para que se encarnara. Para que no solamente, Señor, se quedara como una verdad trascendental, como una verdad aislada, sino como una verdad presente. Que por medio de la encarnación de Cristo vemos al pastor que cuida de nosotros. ¿Y cómo cuidó de nosotros? Al entregarse por nosotros y darnos la vida. Ahora, Señor, los que estamos aquí liderando tu pueblo somos imperfectos, pero lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Jesús. Amén.